Evangelio de hoy, jueves 17 de octubre del 2024. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Efeso, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy podemos identificar un gran mensaje que dice así: «Ay de quienes matan los profetas». Un profeta vivo tiene la garantía de que será despreciado, no por todos, pero sí por la gran mayoría. Pero sabe que esos mismos que le repudian desean su muerte o hasta quieren incluso asesinarlo. Después le mostrarán un aprecio inigualable, como si nada hubiera sucedido. Los profetas son peligrosos cuando tienen voz y gritan, pero cuando ya se les fue arrebatado, pues pueden ser manipulados sus mensajes y movidos a conveniencia de cada quien. Entonces es cuando quienes los mataron les mandan construir pues sus monumentos, y dice Jesús en el Evangelio, les mandan a hacer el sepulcro. Lucas en el Evangelio presenta a Jesús lamentándose de que construyan esos sepulcros a los profetas que los antepasados de nosotros mismos pues fueron los que mataron, en aquel entonces pues de los fariseos. De este modo se hacen cómplices del asesinato, nos dice Jesús. Con lo anterior, Lucas señala que no solo acaba con el profeta el asesino, sino que también el que domestica o el que trata de anular o modificar el mensaje que ha venido a dar, construyéndole incluso un sepulcro, reduciendo a una piedra su misión. El monumento equivaldría a una especie de silenciamiento doloso, o un borrón y cuenta nueva, como decimos comúnmente, al destierro de sus mensajes y al enterramiento completamente de su testimonio. Eso es lo que Jesús nos trataba de decir en aquel entonces. Eso es lo que Jesús les trataba de decir en aquel entonces, que al hacer el sepulcro a un profeta que los antepasados mataron, pues simplemente estamos siendo cómplices, porque a lo que Jesús se refería era a que modificaban en aquel entonces los fariseos la ley a su conveniencia, a que hacían de ella lo que querían. Además, Jesús les reprocha la incapacidad para recuperar la memoria profética, que es en realidad lo que vino a hacer esa persona, lo que realmente hizo. Eso es lo que Jesús nos reprocha, esa aprobación de lo que hicieron los antepasados. Simplemente en el Evangelio vemos que los acusa y los evidencia, y prefieren vivir así cómodamente sin profetas. Siempre que llegaba un profeta pisaba callos sí o sí. ¿Por qué? Porque un profeta, ¿quién era? Alguien que decía las cosas como son, las cosas tal cual eran. Entonces,
pues levantaba callos en los líderes de la iglesia, que eran fariseos, en personas de poder político, que eran en aquel entonces pues los reyes y todos los mandatarios. Pero en este entonces estamos viviendo exactamente lo mismo. No puede salir alguien a decir literalmente la verdad porque se le clausura, se le encierra. Incluso si amenaza mucho a empresas poderosas o a personas muy influyentes, simplemente se le manda a silenciar y listo. Y muchos de nosotros, ¿qué es lo que sucede después de su muerte? Se le trata de enaltecer. Esa persona fue una persona santa, esa persona fue una persona de bien seguir, pero hasta ahí queda, y nada más, según nosotros, pues lo tenemos como un monumento, pero no hacemos lo que deberíamos de hacer. No hacemos lo que hizo esa persona, para realmente entonces sí darle un gran sentido a lo que tratamos de hacer, que según es hacerle el monumento, pues entonces síguele fielmente, sigue a esa persona. ¿Cuántos de nosotros no creemos en los santos, en que nos encomendamos a través de ellos, les pedimos su intercesión para que pues Dios nos llene de bendiciones? Y según nosotros les tenemos mucha fe, y le pones sus veladoras y le pones sus flores y año con año le haces fiesta, pachanga, música y todo, pero a la hora de la hora ni siquiera sabes su vida, ni siquiera conoces realmente lo que hizo esa persona, qué es lo que vale, qué es lo que realmente la hizo ser santa esa persona. No haces nada al respecto, solamente vives a lo lírico. No sabes incluso, la mayoría de nosotros no sabemos incluso el por qué se celebra el día del santo de la persona que tengamos de ejemplo. La mayoría de las veces nada más pensamos pues porque la iglesia lo puso, o porque a lo mejor nació, o quién sabe. Y no sabemos su historia detrás de, ni siquiera nos ponemos a informarnos para emular el comportamiento. Al mayor que tenemos es a Jesús. Él es la guía de todos, la guía de absolutamente todo el mundo. Y ahí está crucificado, y ahí tienes su imagen, pero no haces lo que te dice. Si Dios le dice a las estrellas o al sol que se apague, se va a apagar. Si le dice a la montaña que se hunda, se va a hundir. Pero en el momento en que le dice al hombre, haz esto, ¿ay yo por qué? Y alzando los hombros y siendo irreverentes prácticamente, siendo irrespetuosos. ¿Cómo es posible que incluso las estrellas, el universo completamente esté a la orden de la palabra del Señor y nosotros no podamos estar ni siquiera una noche con Jesús? Debemos de reflexionar sobre todo esto, sobre todo este evangelio, sobre la primera lectura, y hay que tratar de emular a esas personas que admiramos, a esos santos, a algún sacerdote que veamos, que lo admiremos. Hay que emular su comportamiento porque realmente están haciendo cosas que son agradables a Dios, y como que nosotros nomás por las afueritas, lo que nos conviene, lo que no, pues ni para qué meternos en detalles. Y de esa manera realmente que se vea un compromiso para con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.